Hola, buenos días a todos. Estamos aquí desde el Kennedy Space Center en Florida, la base de NASA, que tenemos una sesión informativa para explicarle a ustedes la misión que tenemos próximamente, la misión de Solar Orbiter. Yo soy Albert Sierra, su anfitrión esta mañana, y tenemos una sesión de panelistas de la misión que va a estudiar al Sol, la misión Solar Orbiter, que es una colaboración de ESA, que es la Agencia Espacial Europea, Airbus y United Launch Alliance, que va a lanzar el cohete. Y nosotros, NASA LSP, estamos a cargo del lanzamiento que va a suceder la semana que viene. Además de hablar de la misión, vamos a hablar un poquito de NASA y LSP. Yo tengo el privilegio, primeramente, de tener estas compañeras de trabajo que van a hablar de su misión y le van a poder contestar sus preguntas. Pueden someter sus preguntas utilizando la vía de red social, utilizando hashtag AskNASA. Tenemos primero a Teresa Nieves Chinchilla. Ella es la científica asociada de NASA de Goddard Space Flight Center. Y tenemos también a Ana León, que está con Airbus Defense y Space. Recuerden, pueden someter sus preguntas vía la red social utilizando hashtag AskNASA. Ahora quiero decir un poquito de la misión. Solar Orbiter fue diseñada para estudiar el Sol. Fue construida y diseñada por Airbus bajo la dirección de ESA. Pronto van a escuchar un poquito más de la misión. Yo trabajo para LSP, Launch Services Program, que está basado aquí en Kennedy Space Center. Nosotros hemos lanzado 89 misiones en los últimos 21 años y somos responsables de todo que se acerca del cohete. Nosotros hemos lanzado varias misiones para NASA, de todo para estudiar la Tierra, estudiar los planetas y también estudiar el espacio como tal. Ahora vamos a conocer un poquito más de los expertos de Solar Orbiter. Perdonen que estoy un poquito, el español mío está un poco lento, pero pronto sigo más suave. Quiero primero presentar a nuestra primera panelista, Teresa Nieves Chinchilla. Ella es la científica asociada de NASA de Goddard Space Flight Center. Y Teresa, si puedes compartir con nosotros el rol que tienes para Solar Orbiter. Sí, hola, buenos días. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la parte del planeta que nos estén viendo, ¿verdad? Soy la científica asociada al proyecto aquí en NASA. Y mi rol es simplemente es asegurar que los objetivos científicos de la misión se van a llevar a cabo y ahora, una vez que lancemos el satélite, asegurar que realizamos las investigaciones que se nos ha mandado hacer con esta misión. Solar Orbiter es una misión cuyo objetivo es científico. Se creó pensando en ciencia, se ha desarrollado pensando en ciencia y lo que queremos hacer con los datos que nos proporcione Solar Orbiter será, pues eso, saber un poquito más de nuestra estrella y de su atmósfera alrededor. Muy bien, Teresa, muchas gracias. También tenemos a Ana León. Ella trabaja para Airbus Defense y Space y ellos fueron los que construyeron el satélite. Ana es la arquitecta de control de contaminación, ¿es correcto? Sí. Sí, y ella también nos puede explicar un poquito de su rol para la misión de Solar Orbiter. Pues Airbus Defence and Space, o Airbus, al momento ha sido el prime del satélite. Entonces la misión es de la ESA es nuestro cliente y Airbus ha sido el responsable de construir el satélite. Yo soy la responsable de contaminación del satélite, entonces he intentado que el satélite mantenga unos niveles de limpieza y de contaminación desde el diseño hasta producción, testeo, lanzamiento incluso durante la misión, para que los instrumentos que van a tomar medidas cuando el satélite llegue al Sol pues no funcionen bien y no tengan ningún problema.
muy bien, gracias. Bueno, quiero acordarle al público que pueden enviar sus preguntas por #AskNASA. Y queremos que nos envíen las preguntas. Yo le voy a hacer algunas preguntas como científica. ¿Qué tipo de colaboración has hecho con ISA y los demás grupos que están relacionados con la misión? Sí. Como decía, ha dicho Ana, o me parece que has dicho tú, Albert, esta es una colaboración, la misión está liderada por ESA y nosotros participamos con el lanzamiento, pero la comunidad científica ha trabajado muchísimo en asegurar en los instrumentos y en prepararnos como comunidad para poder explotar estos datos. Entonces, nosotros hemos trabajado con los científicos asociados al proyecto en ESA, pero también hemos trabajado con los científicos que están asociados a los 10 experimentos que va a llevar a bordo Solar Orbiter. Estos son los 10 instrumentos que Ana estaba hablando ahora. Estos 10 instrumentos son 6 instrumentos que van a observar el Sol con telescopios, que nos van a proporcionar imágenes de pequeña escala o de alta resolución del Sol, pero también nos van a dar imágenes de la corona y de la heliosfera. Y luego hay 4 instrumentos más, que son 4 instrumentos in situ, que los llamamos in situ porque lo que están haciendo es medir alrededor del satélite. Cada uno de esos instrumentos, de esos 10 instrumentos, llevan detrás de cada uno de ellos un equipo de personas, de científicos que están trabajando. Normalmente cada uno de ellos ha estado liderado por un país, pero también dentro de ese instrumento hay colaboraciones con otros países. En total, podríamos decir que son 200 o 300 científicos que han estado trabajando enfocados durante estos años de preparación de la misión en preparar los instrumentos para poder explotar la ciencia. Entonces, es una colaboración realmente internacional. Es una colaboración entre 2 grandes agencias con instituciones asociadas, pero una gran parte de la comunidad científica heliosférica o en heliofísica, de los que estudiamos el Sol, nuestra estrella, está preparándose para este momento. Sí, me imagino. Nosotros también llevamos mucho tiempo trabajando con esta misión. Yo recuerdo que hace cerca de 7 años fue que comenzamos a colectar los requerimientos para esta misión para poder entonces coger el cohete que era el mejor para poder llevar a la misión a su órbita correcta. Uno de las áreas que trabajamos mucho fue en el área de contaminación. Me dicen mis colegas que tuvieron mucho tiempo tratando de entender las diferencias de requerimientos de los instrumentos y cómo tratarlos a través del el proceso de integración al cohete y durante el lanzamiento. Eso es algo muy importante. Ana, si nos puedes contar un poquito más de tu experiencia como ingeniera de contaminación o cualquier otro ejemplo que puedes darle al público que muestra lo mucho tiempo que toma planear para una misión como Solar Orbiter. Pues como decía Teresa, tenemos 10 instrumentos y cada uno de ellos, a ver, para que el público lo entienda, un instrumento es un equipo, al fin y al cabo, que va integrado en el satélite y que es el responsable, digamos, de coger la información determinada, magnética o heliosfera, y mandarla a Tierra o analizarla, ¿no? Entonces, esos instrumentos o equipos pues vienen de instituciones, cada una diferente, cada uno ha sido creado en unas condiciones determinadas muy limpias, normalmente más limpias de las condiciones que hemos tenido en el satélite en general. Entonces, claro, cuando llega la misión y recibimos equipos muy limpios y nuestra sala limpia es estándar, pues hay que planificarlo todo. Hay que planificarlo todo desde los materiales que se deciden, los procesos que se aplican. Cada actividad que se hace en el satélite hay que planearla pensando que la contaminación se mantenga siempre a nivel de requisito al día de lanzamiento. Entonces eso ha sido durante los últimos 3 años, cada día, con unos medidores cerca del satélite, con muestras cogiendo en el satélite para controlar que el satélite sigue limpio, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el lanzador, los lanzadores no tienen ese nivel de limpieza y entonces ha habido que trabajar también ahí. Ha habido que trabajar también en toda la parte de diseño, porque claro, cuando el satélite llega a la misión, entra en vacío
y muy altas temperaturas. Entonces, cuando llega a muy temperaturas, todos los volátiles de todas las partes no metálicas salen. Y entonces eso se puede quedar pegado a los instrumentos, digamos pegados, ¿vale? Están atraídos por los instrumentos porque suelen estar fríos, se mantienen fríos para que puedan funcionar bien. Y entonces hay una parte de contaminación que no se ve y eso hay que hacerlo muy al principio del proyecto. Y es toda la parte de diseño, que es una parte muy importante. Entonces ahí ha entrado NASA para entender la misión, para entender cómo va a afectar. Hemos tenido 24/7 nitrógeno pasando a través de los instrumentos para mantener la temperatura dentro y para que no entre ninguna mota de polvo. O sea, ha sido mucho trabajo, mucho dinero en contaminación, ni para contaminar el satélite durante todo este tiempo, ni para que el satélite luego contamine los instrumentos. O sea, ha sido un trabajo muy largo y muy interesante también. Sí, me imagino. Sí. Nosotros tenemos una imagen del satélite. Quizás estamos hablando del satélite, pero vamos a ver si podemos mostrarle el satélite al público para que quizás ustedes pueden hablar un poquito de la imagen que están mostrando. Pues esa es una simulación que está en la página web de la ESA. Entonces ahí es cuando se encuentra el satélite ya con los solar arrays y las antenas desplegadas. Entonces a derecha e izquierda, esos son los solar arrays, que son los que van, como en todos los satélites, van a proporcionar los paneles solares. Perdón, es que estoy acostumbrada a decir solar arrays. Van a proporcionar parte de la potencia y la energía que necesita el satélite. Hacia arriba, hacia los lados, son los RPWs, que son unas antenas de radio en plasma. Y en la parte que está mirando hacia aquí, ese es el heat shield, ese es el escudo térmico. A mí esta imagen me gusta mucho porque, como se ve aquí atrás, el satélite, para enfocar al sol, pues se ve siempre la parte de la base. Pero en esta imagen se ve desde frente y esa no sé si la pueden poner otra vez. Ahí se ve como el satélite, esa sería mirando desde el sol. Entonces ahí delante ese es el heat shield, que es el escudo térmico, y se ven unas puertecitas que protegen los instrumentos que Teresa decía que van a ser en remoto. Entonces esas puertas se van a abrir, sí, se van a abrir y van a tomar las medidas. Esa parte que se ve ahí fuera, eso son láminas de titanio que van a llegar hasta unos 500 grados centígrados, mientras que la segunda capa por abajo, que es donde está el satélite, va a estar a unos 100. Entonces, un escudo térmico que va a proteger el satélite de una temperatura muy alta. Esa parte negra es muy interesante porque es un tratamiento que se llama Black & Bio, que se desarrolló solo para Solar Orbiter para esa temperatura, porque es el único satélite que va a aguantar ese rango tan alto, ¿no? Y está hecho con fosfato de calcio a partir de huesos, que cuando le digo siempre la gente me dice huesos de humanos, digo no, me imagino que son huesos de animales, la verdad. Sí. Pero ha sido a partir de huesos triturados que luego se han proyectado en el material y se han quedado ahí y mantiene temperaturas muy altas. Entonces creo que es una imagen muy bonita y creo que es interesante. Claro, es importante señalar que el satélite va a recibir 13 veces más el flujo solar que recibe cualquier satélite a una distancia desde la Tierra. Entonces va a estar sometido a un entorno muy agresivo y es importante protegerlo con lo que Ana contaba con este escudo térmico. Sí, interesante. Claro, es que hay que tener en cuenta que una de las partes interesantes de esta misión es que la parte que da el sol son 500 grados centígrados, no sé, en Fahrenheit habría que hacer el cálculo, mientras que la parte de abajo, la parte final, puede estar perfectamente a cero, completamente aislada. O sea, el satélite va a haber temperaturas de 500 y otras veces va a haber temperaturas de menos 20, menos 30 grados centígrados. Entonces, toda la estructura y toda la parte de contaminación tiene que estar hecha teniendo en cuenta ese balance de temperatura que el satélite va a ver todas las veces que se acerque o se aleje al sol. Muchas gracias. Quiero recordar a los televidentes que pueden enviar sus preguntas por hashtag AskNASA si tienen alguna pregunta para nuestro panel. Quería hacerle otra pregunta en lo que esperamos por el público. ¿Qué ustedes esperan ver el día de lanzamiento? Después de tanto trabajo, ¿cómo se van a sentir después cuando vean ese satélite lanzando la semana que viene? ¿Tienen algún pensamiento sobre eso? Sí, muchos pensamientos. Uno de ellos es qué bien que lo divertido va a empezar ahora. Para mí, como científica, lo divertido empieza el día que lancemos.
El momento del lanzamiento lo espero con emoción porque no estoy acostumbrada. Comentabas que aquí ya han lanzado 89 satélites o cohetes. Yo no estoy acostumbrada a ver lanzamientos. Entonces, para mí pues es emocionante desde el punto de vista humano. Y luego también es verdad que es un poco de punto de inflexión. Han trabajado muchísima gente, ingenieros y científicos, hemos trabajado juntos para conseguir llegar a este punto y es como un punto de inflexión y también un poco una meta, ¿no? Y entonces, pues sí, han sido muchos años de mucho trabajo y mucha gente trabajando, entonces hay mucha emoción en el ambiente. Sí, para mí es un poquito el fin, digamos. Entonces, sí que he pensado sobre ese momento. Creo que va a ser muy alegre porque por fin, ¿no?, va donde tiene que ir, pero por otro lado da pena. No sé, he trabajado mucho, he estado muy cerca del satélite en los últimos 2 años, lo he visto todos los días, lo he inspeccionado todos los días y ahora de repente no está. Me pasó el día del encapsulation, ¿eh? El día que se metió en el fairing me dio un poquito de... Sí, da pena. Pero bueno, al final lo que tiene que hacer es ir al sol y no estar aquí, con lo cual creo que va a ser un día muy emocionante. Tenemos muchos compañeros desde Europa que vienen a ver solo el lanzamiento, así que yo creo que va a ser bonito. Bueno, qué bueno. Para mí también es bien excitante pensar en esta misión. Nosotros esta va a ser la misión número 90 para el programa de nosotros, pero cada uno de ellos es igual de importante para nosotros. Les quiero decir que lo llevamos en buenas manos. Vamos a tratar su satélite con cariño, vamos a darle la órbita que necesitan. Y mientras estemos aquí todavía en Florida en el proceso de poner el satélite encima del cohete, vamos a tratar de mantener todos los requerimientos que estén a las medidas que se supone y esperamos que sea una buena misión. Toda misión, como nosotros tenemos varias misiones en proceso, pero mientras estamos trabajando una en particular, por ejemplo, Solar Orbiter, ya la mayoría del equipo de nosotros está concentrado en que el cohete esté correcto y listo para lanzar, igual que tratando de ser buen huésped para ustedes que nos están visitando de varios lugares. Quiero recordarles, si tienen algunas preguntas, pueden enviar sus preguntas por la red social bajo hashtag AskNASA. Si no hay alguna pregunta, podemos quizás seguir conversando un poquito de... ustedes tienen alguna pregunta para mí, yo soy el anfitrión, pero si tienen alguna pregunta para mí como el que está a cargo de su lanzamiento, Bueno, estábamos preparando en estos días el lanzamiento y bueno, tenemos casi 2.000 asistentes entre los europeos. ¿Cómo lleva vuestro programa tener esta cantidad de gente viniendo y cómo es la preparación? ¿Es diferente a la que tenéis habitualmente o es algo bastante normal? Pues para nosotros, yo diría que esta misión es un poco diferente porque usualmente trabajando misiones de NASA, los equipos con quien trabajamos, los compañeros son de otra agencia de NASA, que todo es doméstico. Esta misión tiene, que es internacional, la consideramos un poco diferente. El protocolo es un poco diferente y también la cantidad de visitantes también es interesante. Nosotros estamos obviamente contentos de que podemos ser parte de esta misión y veremos a ver, espero que todos los steps que necesitamos se caigan a tiempo y podamos lanzar a tiempo aquí la semana que viene. Tengo una pregunta que me acaba de enviar y la voy a leer para ustedes. El usuario en Twitter, Fabio, pregunta, ¿por qué quieren estudiar al Sol y qué va a hacer con la información o los datos que colectan?
Sí, esa es muy buena pregunta porque estaba justo pensando que no he explicado bien cuál era el objetivo de la misión. El objetivo de la misión trata de contestar a la pregunta cómo el Sol crea y controla su atmósfera, lo que conocemos como la heliosfera. Entonces, hay varias preguntas que nosotros, esa sería una pregunta general y obviamente es una pregunta, digamos, muy, muy elevada. Entonces, nosotros en la misión nos hemos centrado en 4 preguntas, que una es saber cómo se genera el campo magnético del Sol y cómo se crea lo que llamamos el viento solar, que no es más que el plasma magnetizado o que emite el Sol. Queremos saber también cómo se produce la variabilidad en la atmósfera solar, lo que conocemos como las emisiones de masa coronal, que son esas emisiones, esas explosiones que se producen en el Sol, que aparecen como brillantes y que son hermosas, muy bonitas. Y podemos ver un poco de eso detrás de ti. Sí, ¿verdad? Por aquí vemos algunos loops y algunas fulguraciones, vemos por ahí una prominencia. Esas emisiones de masa coronal son espectaculares, son muy hermosas. Pueden ocurrir, bueno, más o menos sabemos que ocurren con más periodicidad o menos, pero no sabemos cuándo y cómo, pero tienen un impacto que puede ser muy, muy dañino para nuestro planeta, no el planeta en sí, sino para la tecnología aeroespacial con la que nosotros estamos cada vez más dependiendo de ella, y también en términos también para nuestra agencia en la exploración espacial, ¿no? Ahora tenemos objetivo 2024 llevar la primera mujer y el siguiente hombre a la Luna. Para hacer eso necesitamos saber un poco más del Sol para poder proteger a nuestros... Y para eso necesitamos saber también, y esta es la última pregunta que queremos contestar, es cuándo se producen estas pequeñas explosiones que se llaman fulguraciones solares, que son explosiones que emiten gran cantidad de radiación y partículas energéticas, y que esas sí que pueden ser muy dañinas para nuestros astronautas en el espacio. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del usuario Sandre Nugo. Él pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida programado para la misión? No sé si quieres tú Esa duración de la misión. Son como de 3 a 6, ¿no? Bueno, tiene 6 años. No, son 7 años de... bueno, lo que pasa es que en ESA y NASA lo decimos de manera diferente. Ellos tienen una fase crucero, que son las de 3 años, y luego otros 3 años de fase nominal. En NASA nosotros lo hemos programado directamente como 7 años de fase nominal, y luego hay una fase extendida de otros 3 años. Si todo va bien durante estos 7 años, 6 años y pico, 7 años, entonces llegamos a la fase extendida, que serán 3 años más. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El usuario Jorge Casalins pregunta, ¿qué temperatura soporta el satélite y hasta qué distancia se puede acercar al Sol? Buena pregunta. Las temperaturas he hablado antes, si no recuerdo mal. Son 500 grados centígrados la parte de delante, y la parte de, creo que cuando está lejos del Sol llega a menos 30, menos 50. Estoy hablando un poco de números que recuerdo, ¿eh? Quizás si un compañero de los térmicos me oye se echa las manos a la cabeza, pero eso es más o menos lo que recuerdo que va a aguantar. Si no son 500, son 300, 400. Y luego la distancia creo que eran 2,40 y 2,5 unidades astronómicas, algo así. Vamos a llegarnos a 0. O sea, la distancia entre el Sol y la Tierra es 1 unidad astronómica. Nos vamos a acercar a menos de 0,3 unidades astronómicas. Pero es importante también señalar que vamos a tener una órbita también muy inclinada, de más de 30 grados. Y esto nos va a permitir hacer algo que nunca nadie ha hecho por primera vez, y será observar con nuestros telescopios los polos del Sol. No sabemos cómo son, simplemente hemos visto el Sol siempre desde el frente, orbitando alrededor, y no lo hemos visto nunca desde arriba, y lo vamos a ver por primera vez. Qué interesante, van a estudiar los polos del Sol. Claro, y eso es muy importante también para entender un poco cómo cambia el Sol, esto que llamamos los ciclos solares. Es fundamental saber cómo funcionan los polos y cómo se conecta con el resto del Sol, para saber cómo evoluciona el Sol. Qué bien.
recuerdos a nuestros las personas que están escuchándonos en la red pueden enviar sus preguntas a hashtag AskNASA. Quizá le hago una pregunta que no tiene nada que ver con la misión, pero me gusta un poco más personal en cuanto a cuánto tiempo llevan aquí en Florida desde que comenzamos a trabajar la misión. Yo llegué el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Satélite llegó el 30 de octubre y yo llegué el 3 de noviembre. Muy bien. Así que llevo aquí ya Lleva mucho 3 tiempo. meses. 3 meses ya. Bueno, yo no, yo llevo un poquito menos. Yo llegué este domingo pasado, estar aquí por las 2 semanas. He venido 2 veces más a visitar, a ver el satélite, pero realmente mi papel con el satélite es menos activo que el de Ana. Así que ahora mismo simplemente estoy para apoyar el lanzamiento estas 2 semanas. Sí, qué bien. Le hice la pregunta porque nosotros, o sea, como mencioné anteriormente, llevamos mucha experiencia con varias misiones y lo que yo he notado es que las misiones más complicadas usualmente están aquí en el área de lanzamiento por mucho más tiempo, porque pues toman un poquito más de tiempo en preparar y el cuidado y el testing que se necesita para asegurarse que la misión esté lista para lanzar. Ustedes llevan mucho tiempo aquí, yo sé que están ansiosos por comenzar la parte científica. Recuerdos a todos, pueden hacer más preguntas utilizando la red social hashtag AskNASA. Tenemos una pregunta aquí del usuario. No tengo nombre, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo fueron las pruebas para medir la resistencia de temperatura en el satélite? Pues ese fue el primer test al que se sometió el satélite. Fue en Múnich, en unas instalaciones que se llaman IABG. Y el primer test fue el TVAC, que significa termovacío. Y entonces el satélite se mete en una cámara, se simula el sol y se le ponen las temperaturas, se simula el sol para que cada parte del satélite tenga la temperatura que va a haber durante la misión. Y duró como una semana. Entonces se le van haciendo ciclos de alta temperatura, de baja temperatura en vacío. Y se hace un monitoring de cómo se va comportando el satélite, que además lo tienen rotando. Y bueno, fue una parte muy, muy interesante para los térmicos. Los térmicos aprenden mucho de satélite. También fue de contaminación, porque es el momento en el que se ve si el satélite va a contaminar o si no va a contaminar. Y entonces, pues dentro de la cámara había 2 placas que se pusieron a temperatura criogénica, o sea, muy frías. Entonces, todos los volátiles que pudieran salir, pues se quedaban cogidos en eso y no contaminaban el satélite. Pero a la vez tuvimos unos medidores que van como colectando volátiles y van vibrando. Y entonces medimos la frecuencia y nos da información de más o menos el satélite se va a contaminar o no. Y hubo mucha discusión con todos los instrumentos, porque, claro, ¿qué pasa si el satélite contamina? Parece que está limpio, pero el día que vamos a ir al sol, pues todo se contamina y los instrumentos no funcionan. Y fue muy ver que no pasaba nada y que todo iba bien y que incluso programamos una fase de descontaminación que no hizo prácticamente falta, pues nos quitó un peso de encima. Así que es muy interesante. La página hay un vídeo y se ve con una cámara térmica y se ve las temperaturas del satélite, que está más caliente, que está más frío, mientras el satélite gira dentro de la cámara. Porque claro, dentro de la cámara no se ve nada, tenemos solo los valores que vamos recibiendo. Es un test muy, muy interesante. Muchas gracias. Eso sí, me pone a pensar un poquito de lo que hacemos nosotros en el lado del cohete. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo para verificar que el cohete puede no solamente funcionar en términos de cómo lo calculamos, pero estamos viajando por la atmósfera y tiene sus efectos también, no solamente los efectos que ve aquí en la Tierra. Tan pronto estamos lanzando, el momento que lanza ya los vientos y las temperaturas que crean la fricción y todos otros aspectos comienzan a afectar cómo vuela el cohete. Y pues son muchos los años que toma pensar en estos términos y para verificar que
que todos los sistemas funcionen para que el cohete funcione. Y obviamente para el satélite es mucho más crítico porque entonces ustedes van a lugares que a veces son muy diferentes a los que tenemos aquí en la Tierra. Cuando vamos al Sol, por ejemplo, hemos hablado de unas temperaturas increíblemente altas y simular eso aquí en la Tierra debe ser muy difícil. Es difícil. De hecho, yo no sé cuántas cámaras hay en el mundo que puedan simular temperaturas tan altas. Y bueno, me imagino que la de Alemania es una de ellas. Y sí, había mucha preocupación porque, claro, en otros test a los que se somete el satélite, como son vibración, el satélite lo ves, luego tienes oportunidad de ver, pero en la cámara aquello se cierra y lo que pase pasó. Y entonces, pues claro, pero todo salió bien. Pero hubo mucha tensión, aquel mes fue difícil. Pero sí, es muy interesante porque, claro, simulas lo que realmente el satélite va a ver cuando salga ya en órbita. Ese es el momento real en el que, bueno, ¿y ahora qué pasa? Si esto está muy frío, si esto está muy caliente. Sí, es muy interesante. Muchas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta. Con todos los países contribuyendo en esta misión, ¿cuál fue la mayor desafío o reto? ¿Cuál fue el mayor desafío o reto para poder... Bueno, imagino que Sí. se referirá a un reto no técnico, sino un trabajo, el reto del trabajo en equipo, ¿no? Debe ser Tantas eso, sí, que culturas, son- tantas lenguas. Correcto. Imagino, bueno, lo hemos vivido nosotras las dos, trabajamos en dos lugares diferentes, somos españolas, pero ella ha estado trabajando en Inglaterra todo este tiempo, yo aquí en Estados Unidos. Estamos acostumbradas a tener un ambiente muy internacional. Es verdad que la ciencia tiene esa ventaja. Aún así es cierto que siempre es un reto combinar culturas, formas de pensar en este trabajo en equipo. Tengo que decir, desde mi experiencia, que es muy gratificante, porque se ha aprendido a hacer de una manera pues muy profesional y desde luego al final yo estoy convencida de que de esta misión salen muchos amigos. Y entonces han sido retos, pero yo creo que ahora mismo, cuando hacemos la suma de todo, ha sido al final un efecto, una evaluación positiva. Ha sido un trabajo en equipo muy bueno y muy interesante. No sé si estás de acuerdo, Ana. Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo vivo en Inglaterra, pero bueno, el equipo es completamente multinacional. Y entonces es muy gratificante. Es complicado porque los modos de pensar de cada cultura o de expresarte o de comunicar son muy diferentes. O sea, no puedes hablar exactamente igual a una persona de Estados Unidos que a un inglés, que a un francés. Entonces, el modo en el que te acercas a una persona y comunicas cambia mucho. Y eso te hace aprender, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista, digamos, psicológico, ¿no? Espérate que a un alemán hay que hablarle muy diferente a como se le habla en inglés. Esa es mi experiencia. Es complicado poner a todo el mundo en la misma línea, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es la parte también bonita de todo esto. Si no, pues no sería tan interesante seguramente. Sí, me imagino que esa colaboración europea que me habían dicho antes que son 17 países que son parte de ISA, ¿es correcto? Eran todos los que ellos todos contribuyeron en esta misión. No sé cuántos países son los de ESA, a lo mejor tú sabes lo que son hay 6 instrumentos, hay 8, a ver, déjame un momento, ¿verdad? Hay 9 instrumentos que están liderados por estados europeos. Entonces, dentro de esos 9 instrumentos hay diferentes países que hacen diferentes contribuciones. Estados Unidos solo lidera uno de los instrumentos y se construyó aquí en Estados Unidos y después se llevó a Inglaterra, a Airbus, para integrarlo en el satélite. El resto son todos entre ellos. No todos los países de Europa, corrígeme si me equivoco, han hecho contribución en Solar Orbiter, pero 9 de estos instrumentos son liderados por países. Yo creo que creo que una cosa son los instrumentos, que sí que son consorcios, que hay uno, está Solohai, que es el americano total 100%. Luego hay consorcios como el de SWAL, de los vientos solares, que son como 3.
EPD, que creo que está liderado por España, pero cada uno viene de España, Alemania y tal. Entonces, dentro de la parte de instrumento, que son las medidas, son distintos consorcios de distintos países, no solo europeos, porque está también Estados Unidos. Pero ESA, pues ya hizo muchos países los que contribuyen. Entonces, dentro del satélite, pues tenemos una antena que ha llegado de España, otras partes que han llegado de Bélgica, en fin, luego todo el montaje, porque el satélite tiene mucho, pues ya es de todas las partes de Europa, de todos los países que forman parte de la Agencia Espacial Europea y que han contribuido desde el punto de vista monetario y tal, y entonces pues a cada país produce una parte. Entonces digamos que son dos cosas diferentes un poco. El consorcio de los instrumentos es como mucho más complicado que luego el resto. El resto es un poco más solo europeo, digamos. Me imagino que están todos esos participantes ansiosos de comenzar la fase científica, ¿no? ¿Pueden mencionar un poquito después que lo lanzamos, cuánto tiempo toma el satélite en llegar a la órbita final alrededor del Sol y qué tipo de chequeos hacen con el satélite antes de comenzar la ciencia? ¿Comienzan rápidamente o les toma tiempo? No, a ver, se lanza el día 7 a las 11 de la noche y a partir de ese momento, una vez que el satélite balísticamente se lanza hacia Venus, en este caso, se empiezan lo que llaman commissioning. No sé la traducción en español, digamos que es simplemente ir encendiendo uno a uno los instrumentos y chequeando, comprobando que esos instrumentos están funcionando. Entonces, eso es un máximo de 3 meses. Durante esos 3 meses el satélite sigue hacia su órbita. Vamos a tener una primera aproximación a Venus, que utilizaremos el campo gravitatorio de Venus para acelerar el satélite y acercarnos un poquito al satélite, y será en junio de este año cuando alcancemos la mitad de la distancia entre el Sol y la Tierra. Estaremos a 0,5 unidades astronómicas y en junio empezaremos a tomar datos científicos. Los datos científicos, se supone que en este punto todos los instrumentos se han chequeado y los instrumentos in situ empezarán a funcionar a pleno rendimiento. Los instrumentos en remoto van a estar aproximadamente 1 año y medio, 2 años desde entonces apagados hasta que empecemos a alcanzar el máximo acercamiento y un poquito de inclinación. Entonces, pero sí a partir de junio tendremos los 4 instrumentos que miden in situ, que es lo que mide alrededor del satélite, campo magnético, plasma, ondas, cosas de ese tipo. Y entonces empezaremos a producir esos datos, a ponerlos a disposición del público, de la comunidad científica, pero también público, cualquiera que quiera verlo lo puede ver. Y entonces los científicos empezaremos a trabajar. Muy duro. Sí, interesante esperar tanto tiempo para coleccionar esa data, pero va a ser muy interesante y va a ayudar al equipo científico a contestar muchas preguntas. Muchas preguntas. Hablando de preguntas, pueden someter sus preguntas por la red social utilizando #AskNASA. Aquí tengo otra pregunta. Hablamos del tiempo. Aquí hay una relacionada al mismo. Al final de la misión, ¿qué va a pasar con el satélite de Solar Orbiter? Bueno, yo normalmente no sé si, normalmente es la decisión de ESA. Imagino que ellos, porque como son realmente los que han liderado la misión, imagino que habrá un proceso de discusión. En teoría, hay veces muchas misiones, por ejemplo, tenemos experiencias anteriores como SOHO. SOHO es una misión, también con consorcio, colaboración entre la Agencia Espacial Europea y Estados Unidos. SOHO se lanzó en el año 1995, está situado justo enfrente de la Tierra, está monitoreando el Sol constantemente y acompañando en la Tierra en su órbita. Se lanzó en 95 para 2 años y todavía sigue activo. Y además es muy querido por la comunidad porque proporciona datos muy buenos y necesarios. Y entonces Solar Orbiter puede ocurrir que se apaguen los instrumentos, puede ocurrir que pase a una misión diferente, que tenga objetivos diferentes, como ha pasado también en otras misiones como las Voyager, o puede ser que siga funcionando en la órbita que esté durante más tiempo. Eso será una decisión que se tendrá que tomar más adelante. Sí, muchas gracias.
Aquí tengo otra pregunta. Tony Muñiz pregunta, ¿qué se requiere para acordar una misión compartida con otras agencias como ESA? Creo que es una pregunta quizás para NASA. Es una pregunta Sí. para NASA. Sí. Y casi siempre normalmente es buscar lugares comunes de objetivos, ¿no? Objetivos comunes. Empezar a trabajar en ello. Esta misión se empezó a pensar en los años 90. Es una misión que viene desde hace mucho tiempo y la comunidad científica empieza a trabajar y después se empieza a hablar con las agencias para saber si es tecnológicamente algo que se puede hacer. Por eso Solar Orbiter como Solar Probe no se pudieron hacer hasta ahora, en el siglo XXI, porque no había la tecnología, este heat shield que Ana hablaba, no estaba disponible esa tecnología y no se podía hacer. Así que es importante primero definir los objetivos que se quieren hacer, buscar esos objetivos comunes entre agencias y después ver si es posible desarrollar la misión. Muy bien. Y yo puedo añadir de la perspectiva mía, nosotros aquí en NASA, además de los instrumentos que mencionaste, Solar High, NASA contribuyó el lanzamiento. Usualmente para misiones que son colaborativas, cada agencia o grupo trae algo que puede añadir para la misión, para complementar unos a los otros. Entonces, la data se comparte entre todos los compañeros en esa misión. Lo bueno es que es eso, que muchos pueden traer un poquito y entre todos hacemos una buena misión, porque hay veces que no hay dinero para todas las cosas que queremos hacer, pues tenemos que colaborar más para que todos podamos usar lo poquito que tengamos para hacer una misión como esta. Sí, efectivamente. O sea, además, esta misión es el ejemplo de ello. 10 instrumentos, o sea, es un suite de instrumentos muy potente que una agencia nada más, el coste para una agencia sería muy elevado. Definitivamente. Tenemos otra pregunta. El usuario Daniel Parra pregunta, ¿qué función tiene las antenas alargadas de la sonda? Lo repito, ¿qué función tiene las antenas alargadas de la sonda? Me imagino que se refiere a las tres que salen, una hacia arriba y dos hacia los lados. Esos son los RPW. Ese es el Radio and Plasma Weaver. Es uno de los instrumentos que va a medir las ondas del plasma y nos va a dar información, nos da información sobre qué está ocurriendo, por ejemplo, en el Sol, a una determinada frecuencia. Sabiendo esa frecuencia y ese tipo de ondas, si están ocurriendo, pues vamos a poder saber cuáles son fenómenos, mecanismos físicos que se están, o procesos físicos que se están produciendo en el Sol. Ese es uno de los instrumentos. Sí, es uno de los instrumentos porque luego en la parte, no sé si se ve bien, esta parte que está aquí alargada, que no sé si él también se refiere a esto que sale de aquí detrás, que es el iBoom, esa es otra parte que se despliega y justo en medio tiene el instrumento de RPW, que es SEM, y trabaja junto a las tres antenas para medir. Entonces, en eso que se despliega están los instrumentos que miden el campo magnético, que son MAG, luego hay otro al final que mide el viento solar y en medio tiene el que trabaja con las tres antenas. Entonces, no sé si el chico se refería a los RPWs o a lo de en medio, que es el iBoom, pero digamos que son instrumentos de los que estamos hablando ahora. Y esos instrumentos ahora mismo no están en esa configuración, ¿correcto? Cuando están montados en el cohete, está todo plegado. plegado. Entonces, Sí. los paneles solares están completamente plegados ahora mismo. Las antenas también. Las antenas, ahora mismo esta parte larga que se ve no se ve, eso está justo detrás. O sea, la antena no tiene más de 2 metros, que es la parte que tiene también un heat shield, que tiene una protección, que es la parte justo que está pegada al satélite, y eso es lo único que se ve. No las hemos desplegado nunca, además no ha habido ningún test de... Y el iBoom, que es lo que está ahí, pues también tiene como un doble, sale primero así y luego así. Entonces tiene un doble pliegue y se ha desplegado solo una vez. Pero sí está todo plegadito, ahora mismo es como un cubo. Sí, siempre ese es el problema que tienen todos los satélites. Desgraciadamente los cohetes no son
no son de 20 metros de diámetro, ¿verdad? El cohete que vamos a usar para esta misión tiene un fairing de 4 metros de diámetro, o sea que el satélite tuvo que estar todo plegado para poder caber dentro de ese volumen de 4 metros. Sí, nunca vemos el satélite completamente como va a ser. O sea, un día se separa, un día desplegamos un panel solar, otro día otro día la vemos. Entonces lo vemos como por partes y más o menos te vas imaginando cómo queda, pero lo que nos queda solo son las simulaciones que ponen en internet para más o menos imaginarte cómo es. Pero sí, siempre lo vemos como un plan chiquitito, digamos. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. El usuario Ernesto Eduardo pregunta, ¿pueden dar algunos detalles sobre los materiales utilizados para los heat shield? Usted mencionó un poquito, Ana, algo de calcio y otros materiales. ¿Puedes añadir un poquito más? El heat shield es como un equipo entero, no es parte del satélite, lo produjo otra empresa separada y luego se mandó, no la produjimos nosotros, luego hubo una serie de circunstancias y hubo que cambiar ciertas partes, pero digamos que es como una cubierta que es incluso más ancha que el satélite, o sea, es muy grande. Y entonces es una base de titanio y son dos bases que por en medio lo único que hay son como una especie de árboles metálicos. O sea, en medio no hay nada aparte de la parte eléctrica, no es macizo, digamos. Entonces son dos capas. La de abajo tiene un MLI, que es la parte térmica que es normal, que va a aguantar unos 100 grados, pero se parece a la misma que tiene el satélite. Y la de arriba es una capa de titanio muy fina, donde se ha puesto este tratamiento que se llama Black and Bio, que es este fosfato de calcio que viene de huesos y se proyectó de manera que se ha quedado como pegada en esa lámina de titanio. Entonces, no se ve bien ahí, pero no es lisa. Está como abombada, son como varias partes, no es solo una capa, son distintas láminas y hace como ondas para poder aguantar la alta temperatura. A mí me parece muy interesante, además porque tiene las puertas donde se ven los instrumentos, que solo la hemos abierto una vez. Y bueno, pues eso, esperemos que vaya todo bien. Pero es una parte del satélite que me parece muy interesante porque no se ve, el logo es siempre por detrás y el heat shield tiene una función muy... Es la protección principal del satélite para mantener la temperatura en la estructura. De todos modos, todos los materiales y todas las estructuras que lleva el Solar Orbiter se han testeado para que aguanten o temperaturas no solo muy altas, sino también muy bajas. Son materiales que tienen que aguantar unos menos 30, menos 50 cuando estemos lejos del sol, que parece que todo va a ser mucho calor, pero no. Efectivamente, porque además es que hay tanta variación de temperatura, no hay atmósfera o sea, no tenemos la atmósfera como en la Tierra, entonces no tenemos ese gradiente de temperaturas en el medio interplanetario, o hace mucho, o la temperatura es muy elevada o es muy baja. Y además, imagino que incluso para los instrumentos detrás del heat shield habrá sistemas para controlar la temperatura del satélite. El heat shield quita como unos 300, 400 grados de temperatura centígrados al satélite. Y luego por uno de los lados tenemos unos radiadores que se llaman SORA y esos los que ayudan son blancos y los que ayudan es a mantener la temperatura baja en el instrumento, porque claro, cuando estemos cerca del sol el instrumento no puede estar muy, muy caliente. Entonces, para mantenerlo frío dentro tenemos unos radiadores que se llaman SORA. Hay mucha tecnología en el satélite que es muy interesante. Dices radiador, piensas en calor y sin embargo el SORA lo que hace es proteger a los instrumentos para que no coja mucha temperatura. Muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Si no, estamos al final del programa. ¿Eso es todo? Muy bien. Bueno, muchas gracias por participar en este panel. Aquí tenemos los expertos de Solar Orbiter hablando en español para aquellos hispanohablantes que están interesados en la misión. Les quiero recordar la misión Solar Orbiter. Está programado para lanzar la semana que viene. Estamos para el viernes 7 de febrero a las 11:15 de la noche. Aquí en NASA vamos a transmitir en vivo el lanzamiento. El programa va a comenzar a las 10:45 p.m. utilizando, puede verlo vía NASA Televisión o www.nasa.gov
www.nasa.gov y busca Live TV y ahí puede ver todo acerca del lanzamiento y cómo vamos a comenzar. Comenzamos esta fase, ¿no? con el lanzamiento. Bueno, muchas gracias a todos y por su atención. Y como decimos acá en NASA, Go Solar Orbiter. Go Solar Orbiter.